La esposa dio a luz sola porque su marido estaba con la amante. Lo que pasó indignó a todos. Las 3 de la madrugada siempre habían sido territorio del silencio en el apartamento de Indauchu. Pero esa noche de febrero, Bruna Jiménez despertó con una punzada que le cortó la respiración. Sus dedos se aferraron instintivamente a las sábanas de algodón egipcio, mientras una ola de dolor la atravesaba desde la espalda hasta el vientre. «Xavi», susurró hacia el lado vacío de la cama. Su marido no estaba. Otra vez. Bruna se incorporó lentamente, sus pies descalzos tocando el parquet frío del dormitorio principal. La ciudad de Bilbao dormía bajo una fina capa de escarcha, y las luces del Guggenheim parpadeaban a lo lejos como estrellas perdidas. Llevaba 2 semanas sin dormir bien, no solo por el peso del bebé que crecía en su interior, sino por la ausencia cada vez más frecuente del hombre que prometió estar a su lado, en la salud y en la enfermedad. Una segunda contracción llegó más intensa, haciendo que se doblara sobre sí misma. El cronómetro mental que había aprendido en las clases de preparación al parto comenzó a funcionar. 4 minutos de diferencia. Su corazón se aceleró. «Ya no es una falsa alarma», murmuró caminando hacia el salón donde había dejado el móvil. La pantalla mostró la hora. 03:17. Marcó el número de Xavi con dedos temblorosos. Pero antes de que completara la llamada, otra contracción la obligó a apoyarse en la encimera de mármol de la cocina. El dolor era diferente esta vez, más profundo, más real. «El número que has marcado no está disponible en este momento». Bruna colgó y volvió a intentar. 1, 2, 3 veces. Siempre la misma respuesta fría de la operadora. Sus mensajes de WhatsApp permanecían con una sola palomita gris. Enviado, pero no entregado. «¿Dónde estás, Xavi?», preguntó al vacío de su casa de 300 metros cuadrados, donde cada rincón costoso parecía burlarse de su soledad. Con manos temblorosas, abrió Instagram. Los stories de su marido mostraban la última publicación hacía 6 horas. Una copa de vino tinto en algún restaurante elegante, con la ubicación desactivada. Pero había algo más. En la esquina inferior de la pantalla, el pequeño círculo de color indicaba que alguien más había compartido algo reciente. Natalia Herrera. Los dedos de Bruna se deslizaron casi por instinto hacia el perfil de la mujer que sabía que existía, pero que había elegido ignorar durante meses. La foto era reciente, una copa de vino idéntica a la de Xavi, en el mismo mantón de mesa, con una mano masculina apenas visible en el borde del encuadre. «Al lado de quien realmente me valora», decía la descripción. Su vida hacía tan solo 20 minutos. La cuarta contracción llegó como un puñetazo en el estómago, y Bruna se deslizó lentamente hasta el suelo de la cocina, el móvil cayendo a su lado con un ruido seco. Las lágrimas comenzaron a mezclarse con el sudor, mientras la realidad se hacía pedazos a su alrededor. Su bebé iba a nacer, esta noche, y ella estaba completamente sola. Con un esfuerzo sobrehumano, alcanzó el teléfono y marcó el número de emergencias. Su voz, entrecortada por el dolor, logró transmitir la dirección y la urgencia. Después, con las fuerzas que le quedaban, llamó al único número que sabía que respondería sin importar la hora. «Papá», sollozó cuando escuchó la voz ronca de Ricardo al otro lado. «El bebé viene ya, y Xavi no está». El silencio al otro lado del teléfono fue más elocuente que cualquier palabra. «Voy para allá, hija. Aguanta». Bruna se las arregló para vestirse con un chándal y tomar la bolsa del hospital que había preparado semanas atrás, cuando aún creía que viviría este momento acompañada, sostenida, amada. Cada movimiento era una lucha contra las contracciones que llegaban ahora cada 3 minutos. La ambulancia llegó en 15 minutos que parecieron horas. Los sanitarios, profesionales y amables, la ayudaron a bajar las escaleras mientras ella intentaba una última llamada a Xavi. «El número que has marcado». «Señora, ¿hay alguien a quien podamos avisar?», preguntó la sanitaria mientras conectaban el monitor en el interior de la ambulancia. Bruna miró por la ventana trasera su edificio, donde había construido sus sueños de familia perfecta, y murmuró: «Mi padre viene de camino. Es el único que necesito». Pero en su interior, una parte de ella aún esperaba ver aparecer el Mercedes negro de Xavi doblando la esquina, con las luces de emergencia parpadeando, y una explicación que pudiera borrar la imagen de esa copa de vino compartida con otra mujer. La ambulancia aceleró por las calles vacías de Bilbao,
llevándola hacia el hospital de Cruces, mientras las contracciones se intensificaban y la cuenta atrás hacia el momento más importante de su vida continuaba en la más absoluta soledad. En algún lugar de la ciudad, Xavi Jiménez seguía con el móvil en silencio, ajeno al milagro que estaba a punto de perderse para siempre. La sala de partos del hospital de Cruces olía a desinfectante y a esperanza. Bruna yacía en la cama hospitalaria, su cabello castaño pegado por el sudor a la frente, mientras las contracciones llegaban ahora cada 2 minutos con una intensidad que la hacía apretar los dientes hasta hacerlos crujir. Respira, Bruna. Inspira por la nariz, expira por la boca, le indicaba Miren, la matrona de guardia, una mujer de unos 50 años con manos firmes y ojos comprensivos que había visto nacer a cientos de bebés. ¿Tu marido viene de camino? Bruna giró la cabeza hacia la puerta por 10ª vez en la última hora. Solo el pasillo vacío le devolvió la mirada. No lo sé, susurró, y esas 3 palabras contenían todo el dolor que las contracciones no podían expresar. Eran las 5 de la madrugada. Ricardo había llegado hace 1 hora, pero esperaba en la sala de familiares porque las restricciones del hospital solo permitían una persona de apoyo durante el parto, y ese lugar estaba reservado para Xavi. Un Xavi que seguía sin aparecer, sin responder, sin existir en el momento en que más lo necesitaba. Cariño, si necesitas que tu padre entre, comenzó Miren, pero Bruna negó con la cabeza. Esperemos un poco más. Tiene que venir. Es su hijo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que sonaban vacías. En su móvil, que descansaba en la mesilla auxiliar, las llamadas perdidas marcaban un número que crecía sin respuesta. 17 intentos fallidos. Una contracción especialmente intensa la hizo gritar. Miren revisó la dilatación y su expresión se volvió seria. Bruna, ya tienes 8 centímetros. Tu bebé quiere nacer pronto. Si tu marido no está aquí en media hora. Ya lo sé, cortó Bruna, las lágrimas mezclándose con el sudor. Ya sé que tendré que hacerlo sola. En el pasillo, Ricardo caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Cada vez que miraba su reloj, la rabia crecía en su pecho. Había criado a Bruna para ser fuerte, pero verla así, abandonada en el momento más vulnerable de su vida, despertaba en él una furia que no había sentido desde la muerte de su esposa. Su móvil vibró. Un mensaje de su hermano Miquel, que había visto las noticias en redes sociales. Ricardo, ¿has visto el Instagram de esa zorra? Sigue subiendo fotos con copas de vino, mientras tu hija está pariendo. Ricardo apretó el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No necesitaba ver las fotos para saber la verdad. La conocía desde el momento en que vio a Bruna sola en esa cama, luchando por traer vida al mundo sin la mano de su marido para sostenerla. De vuelta en la sala de partos, Bruna había entrado en la fase final. Las contracciones eran ahora una ola continua de dolor que la obligaba a concentrarse solo en respirar y empujar cuando Miren se lo indicaba. Muy bien, Bruna, ya veo la cabecita. Tu bebé está aquí, exclamó la matrona con emoción genuina. Una contracción más, cariño. Solo una más. Bruna cerró los ojos y reunió todas las fuerzas que le quedaban. En su mente apareció la imagen de Xavi el día que se enteraron del embarazo, cómo la había abrazado y prometido que sería el mejor padre del mundo. Pero esa imagen se desvaneció rápidamente, reemplazada por la realidad de la copa de vino y la sonrisa de Natalia. No por él, murmuró entre dientes. Lo hago por ti, pequeño. Con un último esfuerzo que le arrancó un grito desde lo más profundo de su ser, sintió cómo su bebé llegaba al mundo. El llanto agudo y fuerte del recién nacido llenó la habitación como la más hermosa de las sinfonías. Es un niño, anunció Miren, sosteniendo al bebé con manos expertas, antes de colocarlo sobre el pecho de Bruna. Precioso, sano y con muchas ganas de vivir. Bruna miró a su hijo por primera vez. Era pequeño, arrugado, perfecto. Sus ojitos se abrieron brevemente, como si quisiera conocer el mundo que lo había recibido, y algo se rompió para siempre en el corazón de su madre. «Hola, mi vida», susurró tocando la mejilla diminuta con un dedo tembloroso. «Soy tu mamá, y aunque papá no esté aquí, yo no te voy a fallar nunca. Miren». Y la otra enfermera presente intercambiaron miradas cargadas de significado. En sus años de profesión habían visto de todo,
Pero pocas cosas las indignaban tanto como los padres que abandonaban a sus familias en momentos como este. ¿Cómo se va a llamar?, preguntó Miren mientras realizaba los primeros cuidados al bebé. Ander, respondió Bruna sin dudar. Se llama Ander Jiménez. Era un nombre que habían elegido juntos, en una de esas tardes de domingo en las que aún creía que estaba construyendo una familia. Ahora sonaba diferente en sus labios, como una promesa que ella sola tendría que cumplir. Las puertas de la sala se abrieron y Ricardo asomó la cabeza, con los ojos enrojecidos y una expresión que oscilaba entre la alegría y la rabia contenida. ¿Puedo conocer a mi nieto? Bruna asintió, y cuando su padre se acercó a la cama y vio al bebé por primera vez, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. «Es igual a ti cuando naciste», murmuró, acariciando la frente del pequeño Ander. «Perfecto». Luego miró a su hija, y sin decir una palabra, le tomó la mano libre. Era una mano fuerte, callosa por años de trabajo honesto, y Bruna se aferró a ella como a un salvavidas. «Papá, ¿cómo voy a hacer esto sola?» «No estás sola, hija, y ese cobarde que no tuvo el valor de estar aquí, ya verá lo que se ha perdido». En ese momento, el móvil de Bruna vibró sobre la mesilla. Era un mensaje de WhatsApp de Xavi, enviado a las 06:43, más de una hora después del nacimiento de su hijo. «Perdona, cariño, se me acabó la batería en la cena de trabajo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien con el bebé?» Ricardo leyó el mensaje por encima del hombro de su hija y sintió cómo la rabia le subía por la garganta como bilis. Bruna, sin embargo, se quedó mirando la pantalla con una expresión que ya no era de dolor, sino de algo mucho más peligroso. Claridad absoluta. «Miren», llamó a la matrona, «¿podrían tomarme una foto con Ander? Solo nosotros dos». Y cuando Miren le entregó el móvil con la imagen recién capturada, madre e hijo, solos pero completos en esa cama de hospital, Bruna escribió una respuesta que cambiaría todo para siempre. «Tu hijo nació a las 05:34. Solo, como su madre». Envió la foto y apagó el teléfono. El silencio que siguió fue tan profundo que solo se escuchaba la respiración suave de Ander y el latido acelerado del corazón de una mujer que acababa de entender que su vida anterior había terminado en el momento exacto en que comenzó la nueva. Xavi Jiménez aparcó su Mercedes negro en el parking del Hospital de Cruces a las 9 de la mañana, 4 horas después de que naciera su hijo. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, traje azul marino arrugado, corbata aflojada y un ramo de rosas rojas comprado en una gasolinera que aún conservaba la etiqueta del precio. Su móvil había explotado con mensajes y llamadas perdidas que había ignorado hasta las 8, cuando finalmente se despertó en el sofá de Natalia. La realidad le había golpeado como un martillazo. Bruna había dado a luz. Su hijo había nacido, y él no había estado allí. «Mierda, mierda, mierda», murmuró mientras corría por los pasillos del hospital, buscando la planta de maternidad. En el puesto de enfermeras, Amaya, una auxiliar de 25 años que llevaba toda la noche de guardia, levantó la vista cuando lo vio acercarse. Era difícil no reconocerlo. Su foto había aparecido en los periódicos económicos como «El joven empresario que revoluciona el sector energético vasco». «Disculpe, busco a mi mujer, Bruna Jiménez. ¿Ha tenido el bebé esta noche?» Amaya lo miró de arriba abajo, fijándose en la ropa arrugada y el olor a perfume femenino que no era el de su esposa. Había visto llegar a Bruna sola, había estado presente cuando nació Ander, y había sido testigo de las lágrimas silenciosas de una madre abandonada. «Habitación 314», respondió secamente, sin sonrisa ni cortesía. Xavi no captó el tono hostil. Su mente ya estaba construyendo la explicación perfecta, una cena de negocios que se había alargado, el móvil sin batería, la reunión crucial para cerrar un contrato millonario. Bruna lo entendería, siempre lo hacía. Empujó la puerta de la habitación y se encontró con una escena que no esperaba. Bruna estaba sentada en la cama, con Ander dormido en sus brazos, mientras Ricardo ocupaba la butaca del acompañante. El silencio era tan denso que parecía sólido. «Bruna, amor, perdóname», comenzó acercándose con las rosas por delante. «Se me agotó la batería en la cena con los inversores de Pamplona, y no vi tus llamadas hasta esta mañana. ¿Cómo está el pequeño?» Bruna levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban secos,
sin rastro de las lágrimas de la noche anterior. En su lugar había algo que Xavi no supo interpretar, una frialdad cristalina que nunca había visto antes. Se llama Ander, dijo con voz neutra. Nació a las 5:34 de la madrugada. Pesó 3 kilos 200 gramos. ¿Y cómo estás tú? ¿Debió de ser duro sin mí aquí? Sí, cortó Bruna. Fue duro, pero ya pasó. Ricardo se levantó lentamente de la butaca. A sus 62 años conservaba la constitución de alguien que había trabajado con las manos toda su vida. Se colocó entre Xavi y la cama, y lo miró fijamente a los ojos. ¿Una cena de negocios hasta las 5 de la mañana? Preguntó con voz peligrosamente calmada. Los inversores son de Pamplona, Ricardo. Querían cenar tarde y después... Bueno, ya sabes cómo son estas reuniones. Sí, sé exactamente cómo son, respondió el hombre mayor. Sobre todo cuando las publicas en Instagram. El rostro de Xavi palideció. Ricardo sacó su móvil y le mostró las capturas de pantalla que había hecho durante la noche, las copas de vino, las manos entrelazadas, los stories de Natalia coincidiendo exactamente con los suyos. Esta copa de vino es de las 23:47, dijo deslizando el dedo por la pantalla. Esta mano que no es tuya, de la 01:23, y esta foto de la misma mesa, subida por tu socia de negocios, de la 03:15, justo cuando tu mujer me llamaba llorando porque estaba sola en el hospital. Xavi intentó coger el teléfono, pero Ricardo lo apartó. No te atrevas. Ricardo, ¿puedo explicarlo? No hace falta. Ya está todo muy claro. En ese momento, la puerta se abrió y entró Miren, la matrona, acompañada de otra enfermera que venía a hacer la ronda matinal. Al ver a Xavi, Miren frunció el ceño. Ah, por fin aparece el padre, comentó sin ocultar la ironía. Pensamos que había tenido algún accidente porque parecía muy raro que un hombre perdiera el nacimiento de su hijo por una cena. Perdonen, hubo un malentendido con el móvil. Ya, claro, murmuró la otra enfermera, Leire, mientras revisaba el estado de Bruna. Un malentendido muy bien documentado en redes sociales. Xavi se dio cuenta de que su historia no se sostendría. El hospital entero parecía saber la verdad. Miró a Bruna, buscando su apoyo habitual, pero se encontró con una mujer que parecía haberse transformado durante la noche. Bruna, escúchame. Sé que parece mal, pero puedo explicarlo todo. Natalia es solo... ¿Solo qué? Preguntó Bruna con voz peligrosamente suave, meciendo a Ander contra su pecho. ¿Solo la mujer con la que brindabas mientras yo daba a luz a tu hijo? ¿Solo la persona que era más importante que estar aquí? No es lo que piensas. Entonces dime qué es, Xavi. Dime por qué no respondiste a 17 llamadas. Dime por qué tu teléfono estaba sin batería, pero podías subir fotos a Instagram. Dime por qué elegiste estar con ella en lugar de con nosotros. El silencio se extendió por la habitación. Miren y Leire habían dejado de hacer su trabajo para escuchar, con expresiones de indignación apenas contenida. La reunión se complicó y... Basta, dijo Bruna, y esa palabra resonó con una autoridad que Xavi nunca había escuchado en su voz. No quiero más mentiras. Se acercó a la mesilla y cogió su móvil. Con movimientos precisos, abrió WhatsApp y comenzó a escribir en el grupo familiar de los Jiménez, donde estaban su suegra Carmen, los hermanos de Xavi y sus respectivas parejas. Xavi se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se acercó. Bruna, espera. No hagas nada de lo que puedas arrepentirte. Pero ya era tarde. Bruna había enviado la foto que Miren le había tomado unas horas antes, ella sola con Ander recién nacido, junto con un mensaje que lo cambiaría todo. Ander nació esta madrugada a las 5:34. Quería compartir con la familia este momento tan especial. Xavi no pudo estar presente porque tenía compromisos más importantes. Pero no pasa nada. Algunos momentos en la vida te enseñan quién eres realmente y quién tienes al lado. El teléfono de Xavi comenzó a vibrar inmediatamente. Carmen, su madre, su hermano Josu, su cuñada Itchazo. Uno tras otro, los mensajes empezaron a llegar. Carmen, ¿cómo que no estabas ahí? Josu, Xavi, dime que es una broma. Itchazo, ¿en serio faltaste al parto de tu hijo? Ricardo sonrió por primera vez en horas. Se acercó a su hija y le puso la mano en el hombro. Bien hecho, hija. Xavi miró a su alrededor desesperado. Las enfermeras lo observaban con desprecio, Ricardo con satisfacción, y Bruna con esa nueva frialdad que lo aterrorizaba más que cualquier grito.
Bruna, por favor, podemos hablar en privado. No hay nada que hablar en privado, respondió ella, alzando ligeramente la voz para que las enfermeras pudieran escuchar. Todo lo importante ya se ha dicho, o mejor dicho, ya se ha hecho. Tú elegiste no estar aquí. Yo elegí seguir adelante sola. Miren, se aclaró la garganta. Señor Jiménez, si no le importa, necesitamos seguir con la revisión. Y la verdad es que su presencia está alterando a la madre, y eso no es bueno para la lactancia. Era una mentira piadosa, pero efectiva. Bruna parecía más calmada que alterada, pero las enfermeras habían decidido tomar partido, y no era el suyo. Xavi se dirigió hacia la puerta, las rosas aún en la mano. Se volvió una última vez. Esto no ha terminado, Bruna. Somos una familia. Bruna lo miró directamente a los ojos, con Ander dormido contra su pecho. Tú ya elegiste tu familia anoche, Xavi, y no éramos nosotros. La puerta se cerró detrás de él con un clic definitivo, dejando un silencio que se sintió como el final de una época y el comienzo de algo completamente nuevo. Carmen Jiménez llevaba 40 años siendo la matriarca indiscutible de la familia, y en todos esos años, nunca había sentido una vergüenza tan profunda como la que la atravesó cuando leyó el mensaje de su nuera. Estaba desayunando en la cocina de su casa en Guecho, viendo las noticias matutinas, cuando su móvil vibró con la notificación del grupo familiar. La foto de Bruna sola con el bebé recién nacido fue como una bofetada, pero el texto que la acompañaba fue mucho peor. «Dios mío», murmuró llevándose una mano al pecho. «¿Qué has hecho, Xavi?» Su primer impulso fue llamar a su hijo mayor para exigir una explicación, pero antes de que pudiera marcar el número, su teléfono explotó con llamadas entrantes. Josu, su hijo mediano, y Chaso, su nuera preferida, su hermana Maite desde Vitoria, incluso su sobrina de Donostia. Todos habían visto el mensaje, todos tenían preguntas, y Carmen no tenía respuestas. Mientras tanto, en el apartamento de Natalia Herrera en el centro de Bilbao, la mañana había comenzado de manera muy diferente. Natalia se despertó en su cama de sábanas de seda, con el cabello rubio platino esparcido sobre la almohada como una corona dorada. Xavi se había ido temprano murmurando algo sobre el hospital y su mujer, pero ella no había prestado atención real. Cogió su móvil para revisar las interacciones de sus stories de la noche anterior. Le encantaba ver cómo crecían los corazones y los mensajes directos de admiradores, pero lo que encontró la dejó helada. Sus stories habían sido capturados, compartidos y comentados de maneras que nunca había imaginado. No eran admiradores los que escribían, sino mujeres furiosas que habían conectado los puntos entre sus publicaciones y las de Xavi. Mari Carmen 85. Eres una sinvergüenza. Por tu culpa un bebé nació sin su padre. Maitziber K. ¿Te parece bonito presumir de estar con un hombre casado mientras su mujer está de parto? Nerea Gutiérrez. Qué asco de persona. Ojalá alguien te haga lo mismo. Los mensajes se multiplicaban por minutos. Natalia, que había construido su perfil de influencer en base a fotos glamurosas y frases motivacionales sobre vivir sin límites, se encontró de repente convertida en el blanco de una indignación colectiva que no sabía cómo manejar. En el hospital, la mañana transcurría de manera muy diferente para Bruna. Después de que Xavi se marchara, había llegado una tranquilidad extraña, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando sin darse cuenta durante meses. Ander había tomado el pecho sin problemas y ahora dormía plácidamente en sus brazos. Ricardo había bajado a la cafetería para traer desayuno, y por primera vez en horas, Bruna estaba sola con sus pensamientos. Su móvil no había parado de sonar. Primero había sido Carmen, con una llamada que no había contestado, luego Josu, después Ichazo, pero también números que no reconocía, periodistas que habían conseguido su contacto de alguna manera y querían su versión de la historia. La puerta se abrió suavemente y entró Amaya, la auxiliar de enfermería que había estado de guardia toda la noche. «¿Cómo estás, Bruna?», preguntó con una sonrisa genuina. «Mejor de lo que esperaba», respondió Bruna sorprendiéndose a sí misma por lo cierto que sonaba. «He traído el periódico de hoy. No sé si querrás verlo, pero tu historia está en portada». Bruna cogió el ejemplar de El Correo que Amaya le extendía. El titular era sobrio pero impactante. El empresario vasco que faltó al parto de su hijo por una cita. Debajo,
una foto suya de una gala benéfica del año anterior, junto a otra de Xavi en un evento empresarial. ¿Cómo han conseguido la historia tan rápido?, preguntó Bruna leyendo el artículo que, sin ser sensacionalista, relataba los hechos con una precisión que la sorprendió. Una de las enfermeras de urgencias tiene una prima periodista, confesó Amaya. Cuando vio lo que había pasado anoche, no pudo callarse. Lo siento si es un problema. No es un problema, dijo Bruna lentamente. Es la verdad. En su oficina de las Torres Isozaki, Xavi intentaba concentrarse en una reunión con sus socios, pero era imposible. Su teléfono no había parado de vibrar desde que salió del hospital, y la tensión en la sala de juntas era palpable. Joaquín Alberdi, su socio principal, un hombre de 60 años que había invertido millones en su empresa, tosió incómodo. Xavi, creo que tenemos que hablar de lo que está pasando. ¿Perdón? Mi mujer me ha enseñado el periódico esta mañana. Y también lo que está circulando en redes sociales. Esto no es bueno para la imagen de la empresa. Xavi sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. Su empresa, Energivask, dependía en gran medida de su imagen pública como joven empresario familiar que había sabido combinar innovación tecnológica con valores tradicionales vascos. Joaquín, es un malentendido. Se está sacando todo de contexto. ¿Un malentendido? Xavi, tu mujer ha dado a luz sola mientras tú estabas con otra mujer. Eso no es un malentendido. Es una elección. Las palabras resonaron en el silencio de la sala de juntas como una sentencia. Mientras tanto, en casa de Carmen, la situación se deterioraba por momentos. Su teléfono había sonado toda la mañana con llamadas de amigas, vecinas y conocidas que habían visto el periódico o habían recibido los chismes de terceros. Maribel, su vecina desde hacía 15 años, había venido a visitarla con la excusa de traer magdalenas, pero Carmen sabía que lo que realmente quería eran detalles del escándalo. Carmen, mujer, ¿cómo está la pobre Bruna?, preguntó Maribel mientras se servía café sin haber sido invitada. Está bien, Maribel. Acaba de ser madre. Sí, pero sola, la pobrecita. ¿Y es verdad lo de la otra mujer? Carmen sintió cómo la rabia le subía por el pecho. No iba a defender lo indefendible, pero tampoco iba a permitir que convirtieran el dolor de su familia en entretenimiento de barrio. Maribel, creo que es mejor que te vayas. No es momento para visitas. En el apartamento de Natalia, la situación había empeorado considerablemente. Sus stories habían sido republicados por cuentas de cotilleos con miles de seguidores, y los comentarios se habían vuelto tan agresivos que había tenido que cerrar los mensajes directos. Peor aún, alguien había conseguido su número de teléfono y había empezado a circular por grupos de WhatsApp de madres de Bilbao. Las llamadas de números desconocidos no paraban. Cuando finalmente contestó una, la voz al otro lado fue directa y cortante. ¿Eres tú la zorra que estaba con Xavi Jiménez mientras su mujer paría? Natalia colgó inmediatamente, pero el teléfono volvió a sonar segundos después. De vuelta en el hospital, Ricardo había regresado con café y tostadas, pero también con una expresión preocupada. Hija, hay periodistas en la puerta del hospital. Quieren hablar contigo. Bruna miró por la ventana. Efectivamente, había varias furgonetas de televisión aparcadas en la entrada principal, con periodistas esperando con cámaras y micrófonos. No voy a hablar con ellos, papá. Lo sé, pero creo que deberías saber que esto se está haciendo muy grande. He hablado con Miquel, y dice que en Twitter no se habla de otra cosa. Xavi Jiménez es trending topic en España. Bruna procesó la información en silencio. Su historia había trascendido las fronteras de lo personal y se había convertido en algo mucho mayor. Miles de personas que no la conocían estaban indignadas por lo que le había pasado. Su móvil vibró con un mensaje de Carmen. Era el primero que recibía de su suegra desde el nacimiento de Ander. Bruna, no encuentro palabras para disculparme por mi hijo. ¿Puedo venir a conocer a mi nieto? Te prometo que no traeré drama. Solo quiero abrazaros a los dos y decirte lo orgullosa que estoy de ti. Bruna leyó el mensaje 2 veces. Carmen siempre había sido una mujer justa, y aunque había protegido a sus hijos cuando eran pequeños, nunca había justificado lo injustificable. Escribió una respuesta simple. Ven cuando quieras, Carmen. Ander necesita conocer a su abuela. Mientras enviaba el mensaje, Bruna se dio cuenta de algo que la sorprendió. No se sentía sola. A pesar de que Xavi la había abandonado en el momento más importante de su vida,
Había descubierto que tenía más apoyo del que había imaginado. El mundo entero parecía estar de su lado y eso, de alguna manera extraña, le daba más fuerza que cualquier disculpa que Xavi pudiera ofrecerle. Ander se despertó y la miró con esos ojos oscuros que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Bruna lo acercó a su rostro y murmuró: «No te preocupes, mi vida. Puede que tu padre nos haya fallado, pero el mundo entero está de nuestra parte, y eso es más de lo que muchos niños tienen». Fuera, los periodistas seguían esperando. La ciudad entera comentaba su historia. Y Xavi probablemente estaba descubriendo que algunas decisiones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que uno puede controlar. Pero en esa habitación de hospital, con su hijo en brazos y su padre a su lado, Bruna Jiménez se sintió más poderosa de lo que se había sentido en años. Carmen Jiménez entró en la habitación del hospital con paso decidido pero corazón tembloroso. Llevaba en las manos un ramo de flores blancas, lirios, las favoritas de Bruna, y una bolsita de lana amarilla que había tejido durante las últimas semanas para su futuro nieto. «Bruna, hija», murmuró al ver a su nuera sentada en la cama, con Ander dormido contra su pecho. «Carmen», respondió Bruna, y en esa sola palabra había más calidez de la que había mostrado a su propio marido. Carmen se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper la frágil armonía del momento. ¿Puedo cogerlo?» Bruna asintió y, con cuidado, transfirió el pequeño bulto a los brazos de su suegra. Carmen miró a Ander por primera vez y las lágrimas que había estado conteniendo desde la mañana finalmente brotaron. «Es perfecto», susurró. «Absolutamente perfecto. Y lo siento muchísimo, Bruna. Siento que mi hijo te haya fallado cuando más lo necesitabas. Carmen, tú no tienes que disculparte por... Sí tengo que hacerlo», la interrumpió la mujer mayor, con una firmeza que recordaba por qué había sido temida y respetada en el barrio durante décadas. «Lo crié yo. Le enseñé los valores que ha decidido pisotear. Si ha salido así de cobarde e irresponsable, algo habremos hecho mal su padre y yo». Ricardo, que había estado observando desde su silla junto a la ventana, se aclaró la garganta. «Carmen, con todo el respeto, Xavi es un hombre de 38 años. Sus decisiones son solo suyas. Tienes razón, Ricardo, pero como madre, no puedo evitar sentir que he fallado en algo fundamental». Mientras las dos generaciones mayores hablaban, Bruna observaba cómo su suegra mecía a Ander con la naturalidad de quien había criado 3 hijos. Había algo reconfortante en ver que, a pesar del caos que Xavi había creado, el amor por su nieto permanecía intacto. Su móvil vibró sobre la mesilla. Era un mensaje de WhatsApp de un número que no reconocía. «Hola Bruna, soy Marta, reportera de ETV. Sé que debe ser un momento difícil, pero nos gustaría ofrecerte la oportunidad de contar tu versión de la historia. Muchas mujeres se sienten identificadas contigo y...» Bruna bloqueó el número sin terminar de leer. Era el 5º periodista que intentaba contactarla esa mañana. «¿Más prensa?», preguntó Carmen notando su gesto. «No paran, pero no voy a hablar con ninguno. Haces bien, que hablen los hechos». En ese momento, la puerta se abrió y entró Josu, el hermano mediano de Xavi, acompañado de su mujer Itchazo. Ambos tenían expresiones graves y parecían haber estado discutiendo en el pasillo. «Hola, Bruna», saludó Josu, visiblemente incómodo. «Queríamos conocer a nuestro sobrino y, bueno, hablar contigo». Itchazo se acercó directamente a Bruna y la abrazó con fuerza. «No tengo palabras para decirte lo mucho que lo siento. Lo que ha hecho Xavi es imperdonable». «Itchazo tiene razón», añadió Josu. «Vengo también a decirte que, pase lo que pase entre tú y mi hermano, siempre serás familia para nosotros. Y Ander también». Carmen sonrió por primera vez en horas, orgullosa de que al menos uno de sus hijos hubiera salido con el corazón en el lugar correcto. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en la oficina de Energibask, Xavi enfrentaba la crisis más grande de su carrera profesional. La reunión con la junta directiva había sido un desastre. Joaquín Alberdi había sido claro. Necesitaban controlar los daños inmediatamente, o la reputación de la empresa se hundiría junto con la de su CEO. «Xavi, tienes que hacer algo ya», insistía Joaquín, paseándose por la sala de juntas como un león enjaulado. «Hemos recibido llamadas de 3 clientes importantes que están
reconsiderando sus contratos. Y el Ayuntamiento de Vitoria ha suspendido la reunión de mañana sobre el proyecto de energía renovable. ¿Suspendido? Textualmente me han dicho que no es el momento adecuado para asociarse públicamente con Energibask. ¿Entiendes lo que eso significa? Xavi se pasó las manos por el pelo, un gesto que había heredado de su padre y que aparecía cuando el estrés lo superaba. Voy a arreglarlo, Joaquín. Solo necesito hablar con Bruna, explicarle. No se trata de Bruna, explotó Joaquín. Se trata de que ahora mismo eres la cara visible de la irresponsabilidad masculina en toda España. ¿Has visto Twitter? ¿Has leído los comentarios en la web de la empresa? Xavi no había tenido valor para mirar redes sociales desde la mañana, pero por la expresión de su socio, intuía que la cosa era peor de lo que había imaginado. En el apartamento de Indauchu que había compartido con Bruna, la limpieza semanal había llegado puntual como siempre, pero María, la empleada doméstica que llevaba 5 años trabajando para ellos, no había podido evitar comentar lo que había visto en las noticias. Señor Xavi, ¿es verdad lo que dicen en la tele? ¿Que la señora Bruna tuvo el bebé sola? Xavi, que había vuelto a casa para ducharse y cambiarse de ropa, sintió como la vergüenza le quemaba las mejillas. María, son cosas privadas. Ay, señor, pero es que la señora Bruna es tan buena persona. Siempre me pregunta por mis nietos. Siempre me trae regalos de sus viajes. ¿Cómo pudo usted? La pregunta quedó flotando en el aire, pero Xavi entendió perfectamente lo que María no se atrevía a decir. Incluso la mujer que limpiaba su casa lo estaba juzgando. De vuelta en el hospital, la tarde había traído más visitas. Amaya, la enfermera que había estado presente durante el parto, había terminado su turno pero había vuelto durante su tiempo libre para ver cómo estaban Bruna y Ander. No tenía que venir, le dijo Bruna. Ya ha hecho suficiente por nosotros. Quería hacerlo. Lo que viví anoche, nunca había visto a una mujer tan valiente, y quería que supieras que todas las compañeras estamos contigo. ¿Todas? Hemos estado hablando durante el cambio de turno. Lo que te pasó podría pasarle a cualquiera de nosotras. Tienes nuestro apoyo completo. Ricardo observaba la escena con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por ver cómo su hija había conseguido convertir su momento más vulnerable en una demostración de fuerza que inspiraba a otras mujeres. Tristeza por el precio que había tenido que pagar para llegar hasta ahí. El móvil de Carmen sonó y miró la pantalla con expresión preocupada. «Es Xavi», anunció. Un silencio incómodo llenó la habitación. Carmen miró a Bruna, buscando alguna indicación de cómo proceder. «Contesta», dijo Bruna. «Es tu hijo». Carmen deslizó el dedo para aceptar la llamada y puso el altavoz. «Ama, ¿estás con Bruna?» La voz de Xavi sonaba desesperada. «Necesito hablar con ella. Por favor, dile que todo esto es un malentendido enorme, que puedo explicarlo todo». «Xavi», respondió Carmen con voz firme. «Estoy aquí con tu mujer, que acaba de dar a luz a tu hijo. Un hijo que nació sin su padre porque tú decidiste estar en otro lugar. No hay malentendido que valga. Ama, tú no entiendes la situación completa. Entiendo perfectamente la situación, hijo. Entiendo que mientras tu mujer necesitaba tu mano para atravesar el dolor más grande de su vida, tú tenías las tuyas ocupadas con otra mujer». Bruna sintió una calidez extraña al escuchar a Carmen defendiéndola con tanta fiereza. Era como si hubiera ganado una madre en el mismo momento en que perdía a su marido. «¿Puede hablar Bruna conmigo, por favor?» Carmen miró a su nuera, quien negó con la cabeza muy ligeramente. «Bruna está descansando, Xavi, y creo que ya has hecho suficiente por hoy. Cuando estés preparado para asumir las consecuencias de tus actos como el hombre que creía que te había criado, entonces podremos hablar». «Ama». Carmen colgó sin más ceremonias. El silencio que siguió fue roto por los aplausos espontáneos de Ichazo y Amaya. «Carmen», dijo Bruna con admiración, «no tenías que hacer eso. Claro que tenía que hacerlo. Puede que sea mi hijo, pero tú eres la madre de mi nieto, y algunas cosas están por encima de la sangre. La dignidad, el honor, hacer lo correcto». En su oficina, Xavi miró el teléfono con incredulidad. Su propia madre acababa de colgarle. Su propia madre había elegido el bando de Bruna. Joaquín, que había presenciado la conversación, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Xavi, creo que es momento de que aceptes algo. Has perdido mucho más que una noche. Has perdido a tu familia, el respeto de tu madre y probablemente tu reputación profesional.
La pregunta ahora es, ¿qué estás dispuesto a hacer para intentar recuperar algo de ello? Xavi miró por la ventana hacia la ría de Bilbao, donde los barcos seguían su curso con la tranquilidad de quien sabe exactamente hacia dónde se dirige. Él, en cambio, se sentía más perdido que nunca. En el hospital, mientras la tarde se convertía en noche, Bruna amamantó a Ander rodeada de las personas que realmente importaban. Su padre, su suegra, su cuñado y cuñada, las enfermeras que se habían convertido en aliadas inesperadas. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, se sintió verdaderamente acompañada, y se dio cuenta de algo que la sorprendió. Ya no echaba de menos a Xavi. Echaba de menos la idea de lo que pensaba que era, pero no al hombre real que había demostrado ser cuando más lo necesitaba. Esa revelación la asustó y la liberó al mismo tiempo. Natalia Herrera se despertó al sonido insistente de su teléfono a las 6 de la mañana. No era una alarma, eran llamadas, decenas de llamadas de números desconocidos que no paraban de sonar. Cuando finalmente cogió una, la voz al otro lado la recibió con una agresividad que la dejó sin aliento. ¿Eres tú la puta que se estaba tirando al marido de la mujer que estaba pariendo? Natalia colgó inmediatamente, pero el teléfono volvió a sonar, y otra vez, y otra. Con manos temblorosas, abrió Instagram. Su cuenta, que el día anterior tenía 42.000 seguidores, había bajado a 36.000 durante la noche. Pero peor que la pérdida de seguidores eran los comentarios. Miles y miles de mensajes de odio que convertían cada una de sus publicaciones en un campo de batalla. Laura Vizcaya. Espero que nunca tengas hijos, porque entenderías lo que se siente. Madre molona. Influencer de mierda. Influyendo en la destrucción de familias. Mari Carmen Reloaded. Que alguien le quite el móvil a esta desgraciada. Su último post, una foto en bikini en Maldivas con la frase «Vive sin límites», tenía más de 3.000 comentarios. Ninguno positivo. Natalia intentó borrar los comentarios más agresivos, pero aparecían más rápido de lo que podía eliminarlos. Su teléfono no paraba de sonar, y cuando miró los mensajes directos, encontró amenazas que la aterrorizaron. Marcó el número de Xavi con desesperación. Necesitaba que él hiciera algo, que desmintiera la historia, que la protegiera de alguna manera de la avalancha de odio que la estaba sepultando. ¿Natalia? Xavi respondió al tercer tono, con voz cansada. Xavi, esto es una locura. Me están amenazando. Me llaman a todas horas. Han conseguido mi dirección y hay gente en la puerta de mi edificio. Natalia, ahora mismo no puedo. ¿Cómo que no puedes? Esto es por ti, por estar contigo. Tienes que hacer algo, dar una rueda de prensa, explicar que no es lo que parece. Explicar qué exactamente. Que no estaba contigo mientras mi mujer daba a luz. Que las fotos de esa noche son un montaje. El tono de Xavi era frío, distante. Natalia se dio cuenta de que el hombre que había estado cortejándola durante meses, prometiéndole que dejaría a su mujer, que construirían algo especial juntos, había desaparecido para ser reemplazado por un extraño que la veía como un problema que resolver. Xavi, tú me dijiste que tu matrimonio estaba acabado, que solo esperabas el momento adecuado para... Natalia, creo que es mejor que no nos veamos por una temporada. Esto se va a calmar, pero ahora mismo... ¿Me estás dejando? La voz de Natalia se quebró. Después de todo lo que hemos vivido juntos, necesito arreglar las cosas con mi familia. Yo soy tu familia. Tú mismo lo dijiste. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Cuando Xavi finalmente habló, su voz sonó como la de un extraño. Natalia, lo que tuvimos fue especial, pero ahora tengo responsabilidades más importantes. La llamada se cortó, dejando a Natalia mirando el teléfono con incredulidad. El hombre por el que había sacrificado su reputación, por el que había soportado ser señalada como la otra, acababa de abandonarla en el momento en que más lo necesitaba. Su timbre sonó insistentemente. Se asomó por la mirilla y vio a 3 mujeres con carteles. Uno de ellos decía, «Destructora de familias fuera del barrio». Natalia se deslizó por la puerta hasta quedar sentada en el suelo de su apartamento de lujo, el mismo donde había soñado con construir un futuro con Xavi. Ahora se sentía como una prisión. Mientras tanto, en la empresa de Xavi, la situación había llegado al punto de no retorno. Joaquín Alberdi había convocado una reunión extraordinaria del consejo directivo a las 8 de la mañana, y lo que Xavi encontró al llegar
No fue precisamente apoyo. Xavi, siéntate, dijo Joaquín sin preámbulos. Hemos tomado una decisión. Alrededor de la mesa estaban los 5 socios principales de Energy Basque, hombres que habían confiado en él, que habían invertido sus ahorros en su visión empresarial y que ahora lo miraban como si fuera un extraño. ¿Qué decisión? Vas a tomar una baja temporal, 6 meses mínimo, hasta que esto se calme. Perdón, esta es mi empresa. Era tu empresa, corrigió Mikel Elorza, otro de los socios fundadores. Ahora es una empresa que lleva tu apellido pero que no puede permitirse llevarte a ti como cara visible. Xavi miró alrededor de la mesa, buscando algún rostro amistoso, algún indicio de que esto era negociable. Chicos, estáis exagerando. En una semana nadie se acordará de esto. Xavi, interrumpió Joaquín. Esta mañana hemos recibido la cancelación de 4 contratos importantes. El Ayuntamiento de Bilbao ha suspendido la adjudicación del proyecto de placas solares en los colegios públicos. Y hay una petición online con más de 20.000 firmas pidiendo que no se nos concedan más contratos públicos mientras tú seas el CEO. 20.000 y subiendo. Xavi, lo que hiciste no fue solo una cagada personal, fue un error de cálculo que está destruyendo todo lo que hemos construido juntos durante 10 años. El golpe fue devastador. Xavi se dio cuenta de que no solo había perdido a su familia, sino también su carrera, su identidad profesional, todo por lo que había trabajado desde que salió de la universidad. En el hospital, Bruna se preparaba para el alta. Había pasado 2 días internada, 2 días en los que había recibido más muestras de apoyo de las que había imaginado posible. Flores, cartas, incluso regalos para Ander de mujeres que no la conocían pero que se sentían identificadas con su historia. Miren, la matrona entró para hacer la última revisión antes del alta. ¿Cómo te sientes, Bruna? Mejor de lo que esperaba, respondió, y era cierto. Físicamente se estaba recuperando bien del parto, pero emocionalmente se sentía más fuerte cada día. He visto las noticias de esta mañana, comentó Miren mientras revisaba sus constantes vitales. Parece que tu marido está pagando las consecuencias. Bruna había visto los titulares. El empresario del escándalo, apartado temporalmente de su empresa. Energy Basque se distancia de su CEO tras el abandono en el parto. No sentía alegría por la caída de Xavi, pero tampoco lástima. ¿Sabes lo que me da más tranquilidad? Le dijo a Miren. Que Ander nunca tendrá que preguntarse si su padre estuvo ahí cuando nació. Sabrá la verdad desde el principio. Eso es muy maduro por tu parte. No es madurez, es supervivencia. Si empiezo a mentirle a mi hijo ahora, ¿dónde voy a parar? Ricardo apareció en la puerta con la silla de ruedas del hospital y una sonrisa. ¿Listos para ir a casa? Más que listos. Carmen había insistido en que Bruna y Ander se quedaran en su casa de Hecho durante las primeras semanas, para no estar sola con el bebé. Era una oferta que Bruna había aceptado gratamente. La casa de Indautxu, llena de recuerdos de una vida que ya no existía, no le parecía el lugar adecuado para comenzar esta nueva etapa. Mientras bajaban hacia el parking del hospital, evitando la entrada principal donde aún esperaban algunos periodistas, el móvil de Bruna vibró con un mensaje. Era de Natalia. Bruna, sé que no tengo derecho a escribirte, pero necesito que sepas que yo no sabía que estabas de parto. Xavi me dijo que estabais separados, que el divorcio era inminente. No justifico lo que hice, pero tampoco sabía toda la verdad. Lo siento muchísimo. Bruna leyó el mensaje 2 veces. Parte de ella sintió una satisfacción amarga al imaginar a Natalia sufriendo las consecuencias de sus actos, pero otra parte, más madura, entendía que ella también había sido, en cierto modo, víctima de las mentiras de Xavi. No respondió el mensaje. No tenía nada que decirle a esa mujer, ni perdón que conceder ni rencor que expresar. Simplemente la borró de su mente, como había hecho con tantas otras cosas de su vida anterior. En el parking, mientras Ricardo instalaba la sillita de bebé en su coche, Bruna miró hacia el edificio del hospital donde había nacido Ander. 2 días antes había entrado como una mujer rota, abandonada en el momento más vulnerable de su vida. Ahora salía como una madre, como una superviviente, como alguien que había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. Ander dormía plácidamente en sus brazos, ajeno al drama que había rodeado su llegada al mundo. Para él, todo esto no sería más que una historia que su madre le contaría cuando fuera mayor.
La historia de cómo a veces las peores traiciones pueden convertirse en los mejores regalos. ¿Lista, hija?, preguntó Ricardo. Lista, respondió Bruna, y por primera vez en meses, supo con absoluta certeza que era verdad. Mientras el coche se alejaba del hospital, ninguno de ellos vio la figura solitaria de Xavi, observando desde la ventana de su oficina, en las Torres Isozaki. Había venido a recoger sus cosas personales después de la reunión con los socios, y había decidido pasar por el hospital para intentar hablar una última vez con Bruna. Pero era demasiado tarde. Su familia se alejaba sin él, y por primera vez en su vida adulta, Xavi Jiménez entendió que algunas oportunidades, una vez perdidas, no vuelven jamás. 3 semanas después, la casa de Carmen en Guecho se había convertido en un refugio inesperado. Bruna despertaba cada mañana al sonido de las gaviotas y al aroma del café que su suegra preparaba religiosamente a las 7 en punto. Ander había ganado peso, dormía mejor por las noches, y su sonrisa desdentada se había convertido en la luz que guiaba los días de toda la casa. «Buenos días, cariño», murmuró Bruna mientras lo cambiaba en el improvisado cambiador que Carmen había montado en el salón principal. Desde la cocina llegaba el sonido de la radio matutina. Carmen escuchaba las noticias mientras preparaba el desayuno, un ritual que se había mantenido inalterado durante 40 años de matrimonio y que continuaba ahora en su viudez. «Bruna, ven a escuchar esto», gritó Carmen desde la cocina, con un tono que mezclaba curiosidad y satisfacción. Bruna cogió a Ander en brazos y se dirigió hacia donde su suegra tenía subido el volumen de la radio. «Nekena onda». La empresa energética Energibask ha confirmado oficialmente que Xavi Jiménez ha renunciado de manera definitiva a su puesto como CEO. La junta directiva, que inicialmente había propuesto una baja temporal, ha aceptado su renuncia tras las continuas pérdidas de contratos y la presión pública. Joaquín Alberdi, nuevo presidente ejecutivo, ha declarado que la empresa necesita distanciarse completamente de la polémica para recuperar la confianza de sus clientes y socios. Carmen apagó la radio y miró a Bruna, buscando alguna reacción en su rostro. «¿Cómo te sientes al escuchar eso?». Bruna se tomó un momento para analizar sus propias emociones. Hace un mes, la noticia de que Xavi perdiera su empresa la habría devastado. Ahora simplemente se sentía vacía, como si estuvieran hablando de un extraño. «Supongo que era inevitable», respondió finalmente. «No puedes representar valores familiares en el sector empresarial después de hacer lo que hizo. ¿Nada más? Carmen, ¿quieres que diga que me alegro? No me alegro, pero tampoco lo siento por él. Xavi tomó sus decisiones, y las consecuencias son suyas. En su apartamento de alquiler en Bilbao la Vieja, había tenido que mudarse después de que su casero le rescindiera el contrato por problemas con los vecinos. Natalia Herrera vivía sus propias consecuencias. Su cuenta de Instagram había perdido la mitad de sus seguidores, y las marcas que la patrocinaban habían cancelado todos sus contratos. Gucci, Zara, incluso la pequeña empresa local de productos de belleza que había sido su primer sponsor, habían emitido comunicados distanciándose de ella. Su principal fuente de ingresos había desaparecido de la noche a la mañana. Sentada en el suelo de su nuevo apartamento, un estudio de 40 metros cuadrados que era todo lo que podía permitirse ahora, Natalia intentaba grabar un video de disculpas que llevaba días posponiendo. «Hola a todos», comenzó mirando directamente a la cámara del móvil. «Sé que muchos de vosotros estáis enfadados conmigo, y tenéis derecho a estarlo. Lo que pasó hace unas semanas, yo no sabía toda la situación». Se detuvo, borró el video y empezó otra vez. «Quiero pediros perdón por mi comportamiento. Sé que hería a una familia, y aunque no era mi intención, otra vez, borrar, empezar de nuevo». Después de 1 hora intentándolo, se dio por vencida. ¿Cómo podía explicar que había creído las mentiras de Xavi? ¿Cómo podía hacer entender que ella también se sentía traicionada? Las palabras sonaban huecas, incluso a sus propios oídos. Su móvil sonó. Era su hermana Ainara, desde Donostia. «Natalia, ¿cómo estás? Echa polvo si quieres que sea honesta. He visto que has tenido que mudarte otra vez. Los vecinos no me dejaban en paz. Golpeaban las paredes, tiraban basura en mi puerta, hasta vinieron a por mí cuando salía a comprar. ¿Y Xavi? ¿Te está ayudando en algo?» Natalia soltó una risa amarga. «Xavi desapareció en cuanto la cosa se puso fea. Me bloqueó en todas las redes, cambió su número de teléfono.
como si yo nunca hubiera existido. Natalia, lo sé, Ainara, lo sé, fui idiota. Creí que me amaba, que iba a dejar a su mujer, que íbamos a construir algo juntos, y al final resulta que solo era su entretenimiento hasta que las cosas se pusieron serias. Mientras Natalia hablaba con su hermana, Xavi paseaba por su apartamento vacío de Indauchu. Bruna había venido a recoger sus cosas una semana después del alta, acompañada de su padre y de un par de amigos. Habían sido eficientes y silenciosos. En 3 horas, habían vaciado la casa de todo rastro de su presencia y la de Ander. Lo que quedaba era un museo de su vida anterior, los muebles que habían elegido juntos, las fotos de viajes que ya no significaban nada, los electrodomésticos de alta gama que ahora le parecían obscenamente caros e innecesarios, su móvil, que antes no paraba de sonar con llamadas de clientes, socios y conocidos, ahora permanecía silencioso durante horas. Los pocos amigos que le escribían lo hacían con mensajes incómodos que comenzaban con «Espero que estés bien» y terminaban con excusas para no quedar. Llamaron a la puerta. Xavi miró por la mirilla y vio a Yosu, su hermano, con una expresión seria. «Hola, Yosu. Xavi, tenemos que hablar». Entraron al salón y se sentaron en el sofá de cuero italiano que había costado más que el sueldo anual de muchas personas. «¿Cómo estás? Como puedes imaginar. He venido porque Ama me ha pedido que te dé un mensaje». Xavi levantó la vista esperanzado. Carmen no había contestado a ninguna de sus llamadas desde el día del hospital. «Dice que puedes ir a casa a cenar el domingo si quieres. Pero hay condiciones». «¿Qué condiciones?» «Bruna y Ander van a estar allí. Si vienes, no puedes hacer escenas, no puedes intentar hablar con Bruna en privado, y tienes que aceptar que tu comportamiento fue imperdonable, sin justificaciones, sin intentar explicar nada». «Josu, Xavi, escúchame bien. Eres mi hermano y te quiero, pero lo que hiciste fue una cagada monumental. No solo perdiste a tu familia, perdiste el respeto de todos los que te conocemos». Las palabras de Josu dolieron más que todos los artículos de periódico y comentarios de redes sociales combinados, porque venían de alguien que lo conocía desde niño, que había crecido con él, que había sido su cómplice en travesuras y su apoyo en momentos difíciles. «¿Tú también piensas que soy un monstruo? No pienso que seas un monstruo. Pienso que eres un cobarde, y hay una diferencia importante. De la cobardía se puede volver, pero tienes que querer hacerlo realmente». En casa de Carmen, la tarde transcurría con la tranquilidad de una vida que había encontrado su nuevo ritmo. Bruna había bañado a Ander y ahora lo mecía en el sillón de la sala, mientras Carmen terminaba de preparar la cena. «Bruna, he estado pensando en algo», dijo Carmen secándose las manos con el delantal. «¿Qué cosa?» «Creo que deberías considerar volver a estudiar. Dejaste la carrera de psicología cuando te casaste con Xavi, pero nunca es tarde». Bruna había estudiado 3 años de psicología antes de conocer a Xavi. Cuando se casaron, él la convenció de que no necesitaba trabajar, que él podía mantener a la familia, que era mejor que se dedicara a ser la perfecta esposa de empresario. «Carmen, tengo un bebé de 3 semanas, y tendrás una niñera cuando lo necesites. Yo voy a estar aquí. Ricardo también. Tienes una red de apoyo, hija. Úsala». La idea era tentadora. Durante años, Bruna había sentido que su identidad se había diluido en la de la esposa de Xavi Jiménez. Ahora tenía la oportunidad de redescubrirse, de construir algo propio. «¿De verdad piensas que podría?» «Pienso que una mujer que fue capaz de dar a luz sola y salir más fuerte de la experiencia, puede hacer cualquier cosa que se proponga». Esa noche, después de acostar a Ander en la cuna que Carmen había bajado del desván, la misma donde habían dormido Xavi y sus hermanos, Bruna se conectó a Internet y buscó información sobre convalidaciones y programas de retorno a los estudios. Por primera vez en semanas no estaba pensando en lo que había perdido, sino en lo que podía ganar. Mientras tanto, en 2 puntos diferentes de Bilbao, Xavi y Natalia vivían sus propias noches de insomnio, cada uno pagando el precio de las decisiones que habían tomado unas semanas atrás. Habían elegido una noche de placer por encima de todo lo demás, y ahora descubrían que algunas noches pueden costar toda una vida. Pero en Guecho, una mujer con un bebé en brazos miraba hacia el futuro por primera vez en años, y eso, de alguna manera, hacía que todo el dolor hubiera valido la pena.
El domingo llegó con esa luz dorada del otoño vasco que filtraba entre las cortinas de la casa de Carmen. Bruna despertó con Ander moviéndose inquieto en la cuna, reclamando su toma matutina, con esos pequeños sonidos que ya había aprendido a interpretar como un idioma secreto entre madre e hijo. «Buenos días, mi vida», murmuró alzándolo contra su pecho. Durante estas 5 semanas, esas primeras horas del día se habían convertido en su momento sagrado, cuando el mundo aún dormía, y solo existían ellos dos. Desde la cocina llegó el aroma familiar del café y las tostadas. Carmen ya estaba despierta, como siempre. Era una mujer que había convertido la rutina en un arte, y que encontraba en los pequeños rituales domésticos una forma de ordenar el caos que los últimos meses habían traído a su familia. «¿Has dormido bien?», preguntó Carmen cuando Bruna bajó con Ander en brazos. «Mejor cada día. ¿Y tú? ¿Nerviosa por lo de esta tarde?». Carmen había insistido en que Xavi viniera a conocer a su hijo. «Sea lo que haya pasado entre vosotros, sigue siendo el padre de Ander», había argumentado. Bruna no estaba completamente de acuerdo, pero respetaba la decisión de su suegra. «Un poco. Hace más de un mes que no veo a mi hijo. No sé ni cómo está, ni cómo va a reaccionar cuando vea al bebé». En su apartamento de Indauchu, Xavi se había levantado a las 5 de la mañana. No había dormido apenas, dando vueltas en una cama que se sentía demasiado grande y demasiado vacía. Se había duchado 3 veces, cambiado de ropa 4, y había ensayado frente al espejo lo que iba a decirle a Bruna cuando la viera. Había comprado regalos, demasiados regalos, se dio cuenta mientras los colocaba en el asiento trasero de su Mercedes. Un osito de peluche carísimo de El Corte Inglés, ropa de bebé de marcas exclusivas, una cuna portátil que costaba más que el sueldo mensual de muchas personas. Todo perfectamente envuelto, todo gritando culpabilidad en lugar de amor. Llegó a casa de su madre a las 5 en punto, media hora antes de la hora acordada. Carmen le abrió la puerta con una expresión que no pudo interpretar. No era hostilidad, pero tampoco era la calidez maternal de siempre. «Llegas pronto». Estaba nervioso. «¿Están arriba?». «En el salón». «Xavi, antes de que entres, tu hijo no te conoce. Para él eres un extraño. Ten paciencia». Las palabras de su madre fueron como una puñalada. Su propio hijo, de 5 semanas, no lo conocía. Era un extraño para la persona que debería amarlo más en el mundo. Entró al salón y la escena lo golpeó como un martillazo en el pecho. Bruna estaba sentada en el sofá, con Ander en brazos, cantándole una nana en voz baja. La luz de la tarde la envolvía como un halo. Y por un momento, Xavi recordó por qué se había enamorado de ella 8 años atrás. «Hola, Bruna». Ella levantó la vista. Sus ojos, que antes lo miraban con adoración, ahora lo observaban con una neutralidad que era peor que el odio. «Hola, Xavi. ¿Puedo ver a Ander?». Bruna asintió y se movió ligeramente en el sofá para que él pudiera sentarse, pero manteniendo una distancia prudencial. Xavi se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco fuera a romper la frágil tregua de ese momento. El bebé era perfecto. Tenía el pelo oscuro de Bruna, pero los ojos prometían ser como los suyos. Sus manitas se movían en el aire, explorando un mundo que aún era nuevo y misterioso. «Es precioso», murmuró Xavi, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. «Se parece a ti. Tiene tus ojos», respondió Bruna con voz neutra. «¿Puedo cogerlo?». Bruna vaciló un momento, pero asintió, con movimientos torpes. Nunca había sido natural con los bebés. Xavi tomó a su hijo en brazos por primera vez. Ander lo miró con esa curiosidad intensa de los recién nacidos, sin reconocimiento pero sin miedo. «Hola, pequeño», susurró Xavi. «Soy tu papá. Siento muchísimo no haber estado aquí desde el principio». Carmen observaba desde la puerta de la cocina, con los ojos húmedos. Había visto nacer y criar a 3 hijos, pero nunca había presenciado un primer encuentro cargado de tanto dolor y tanta pérdida. «Bruna, tengo que decirte algo», comenzó Xavi sin apartar la vista de Ander. «He perdido la empresa. Lo sé. Lo escuché en la radio. Y he perdido casi todo lo demás también. Los amigos, el respeto, la posición social, todo». Bruna no respondió. Esperaba que continuara, pero sin mostrar compasión ni satisfacción. Simplemente esperaba. «Pero lo que más me duele es haberos perdido a vosotros.
Haber perdido la oportunidad de estar aquí cuando nació, de verlo crecer desde el primer día, de ser el padre que él merece. Xavi, déjame terminar, por favor. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas que lo que pasó con Natalia ha terminado. Completamente. Fue un error. Una estupidez monumental que me ha costado todo lo que realmente importaba. ¿Y qué esperas que haga con esa información? La pregunta fue directa, sin emoción. Xavi se dio cuenta de que la Bruna que había conocido, la que perdonaba fácilmente, la que siempre buscaba el lado bueno de las personas, había desaparecido para dar paso a una mujer que él no reconocía. Esperaba que pudiéramos intentarlo otra vez. Ir a terapia de pareja, trabajar en nuestros problemas, reconstruir lo que tuvimos. ¿Qué tuvimos, Xavi? Un matrimonio donde yo era invisible hasta que te convenía. Una relación donde mis necesidades siempre venían después de tu carrera, tu imagen, tu comodidad. No era así. Claro que era así. Y cuando llegó el momento más importante de mi vida, cuando más te necesitaba, elegiste estar con otra mujer. No fue un accidente, no fue un malentendido, fue una elección. Ander comenzó a llorar suavemente, como si sintiera la tensión en el ambiente. Xavi intentó calmarlo, pero el bebé se agitaba más en sus brazos. Démelo, dijo Bruna extendiendo las manos. No me conoce lo suficiente. Cuando Bruna tomó a Ander, el bebé se calmó inmediatamente. Era un pequeño detalle, pero simbolizaba todo lo que Xavi había perdido y todo lo que no podía recuperar con buenas intenciones. Bruna, por favor, sé que he metido la pata, pero podemos empezar de nuevo. Puedo cambiar. Puedo ser el hombre que tú y Ander necesitáis. Xavi, ¿sabes lo que he aprendido estas semanas? ¿Qué? Que no necesito que cambies. Necesitaba que fueras el hombre correcto desde el principio, especialmente cuando nació nuestro hijo. Y no lo fuiste. Pero la gente puede cambiar. Claro que puede. Yo he cambiado. He cambiado completamente. Ya no soy la mujer que se conformaba con las migajas de tu atención. Ya no soy la que hacía la vista gorda cuando llegabas tarde oliendo a perfume que no era el mío. Ya no soy la que creía que el amor era suficiente para sostener un matrimonio. Carmen apareció en la puerta del salón con una bandeja de café y galletas. Una excusa perfecta para interrumpir una conversación que se estaba volviendo demasiado intensa. ¿Café para todos? Xavi aprovechó el momento para reorganizar sus pensamientos. Había venido preparado para una discusión emocional. Lágrimas, reproches, quizás incluso gritos. No había esperado esta frialdad analítica que era mucho más devastadora que cualquier arrebato de ira. Bruna, al menos déjame ser parte de la vida de Ander. Déjame pagar la manutención, visitarlo los fines de semana, ser su padre aunque no pueda ser tu marido. Xavi, por supuesto que vas a ser su padre. Ander necesita conocerte, necesita tener una relación contigo. Pero va a ser en mis términos, con mis condiciones, y cuando yo considere que es apropiado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que primero necesitas demostrar que eres capaz de pensar en alguien que no seas tú mismo. Necesitas encontrar trabajo, estabilizar tu vida, y demostrar durante un tiempo que puedes ser constante y responsable. ¿Cuánto tiempo? El que haga falta. Meses, tal vez años. El tiempo que necesite para confiar en que no vas a entrar y salir de la vida de Ander, según tus conveniencias. Xavi se dio cuenta de que no había venido a recuperar a su familia. Había venido a negociar los términos de su nueva realidad, una realidad en la que él era el padre visitante de su propio hijo y un extraño para la mujer que había sido su esposa. ¿Y nosotros? ¿No hay absolutamente ninguna posibilidad? Bruna miró a Ander, que había vuelto a dormirse en sus brazos, y luego miró a Xavi directamente a los ojos. Xavi, el hombre del que me enamoré habría estado conmigo la noche que nació nuestro hijo. El hombre del que me enamoré habría respondido a la primera llamada, habría corrido al hospital, habría sostenido mi mano mientras traía a nuestro hijo al mundo. Pero ese hombre nunca existió realmente, ¿verdad? Era solo la versión de ti mismo que me permitías ver. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Carmen, desde la cocina, había dejado de hacer ruido con las tazas. Creo que es mejor que te vayas, dijo Bruna finalmente. Cuando tengas tu vida ordenada, cuando puedas ofrecer estabilidad, y no solo culpabilidad, podemos hablar de un régimen de visitas. Xavi se levantó lentamente.
Los regalos caros seguían en sus bolsas junto a la puerta, intocados, innecesarios. Carmen lo acompañó hasta la entrada. Xavi, hijo, no digas nada, ama. Tenías razón. He perdido el derecho de ser llamado padre el minuto que elegí el vino al llanto de mi hijo. Eran sus propias palabras, las que Ricardo había pronunciado en el hospital, pero ahora las entendía de una manera completamente diferente. Mientras conducía de vuelta a su apartamento vacío, Xavi se dio cuenta de que había ido a casa de su madre esperando reclamar su familia, pero había terminado aceptando que algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar simplemente con querer hacerlo. En la casa de Hecho, Carmen y Bruna se quedaron en silencio durante un largo rato después de que se fuera. ¿Has hecho lo correcto?, preguntó finalmente Carmen. He hecho lo único que podía hacer, respondió Bruna. Proteger a Ander y protegerme a mí misma. Y por primera vez desde que había nacido su hijo, Bruna se sintió completamente en paz con sus decisiones. 6 meses después, el aula 205 de la Facultad de Psicología de la Universidad de Deusto bullía con las conversaciones matutinas de los estudiantes. Bruna llegó puntual, como siempre, con su mochila cargada de libros y apuntes. A los 32 años, era una de las alumnas mayores, pero había descubierto que eso le daba una perspectiva que valoraba cada lección de una manera que no había hecho a los 20. «Buenos días, Bruna», la saludó Leire, una compañera de 22 años que se había convertido en su aliada de estudio. «¿Cómo está el pequeño?» Creciendo como un campeón. Esta mañana se ha reído por primera vez viendo a Carmen hacer muecas. Ha sido mágico. Bruna había vuelto a los estudios en octubre, cuando Ander cumplió 4 meses. Carmen había insistido en hacer de niñera durante las clases, y Ricardo se había apuntado voluntario para los fines de semana. Era un arreglo que funcionaba mejor de lo que había imaginado. El profesor entró al aula y comenzó la lección sobre terapia familiar. Mientras tomaba apuntes, Bruna no pudo evitar pensar en las ironías de la vida. Estudiaba sobre la reconstrucción de vínculos rotos mientras vivía el proceso de construir una nueva identidad después de que su propia familia se desintegrara. Su móvil vibró discretamente. Era un mensaje de Carmen. Ander se ha quedado dormido después del biberón. Todo perfecto. Concéntrate en clase, te queremos. Sonrió y guardó el teléfono. Había días en los que se sentía abrumada por la responsabilidad de ser madre soltera y estudiante al mismo tiempo, pero momentos como ese le recordaban que no estaba sola. Al otro lado de la ciudad, en una oficina gris de una gestoría en Deusto, Xavi miraba por la ventana mientras esperaba a que su jefe revisara el informe que había tardado toda la mañana en completar. Había conseguido el trabajo 3 meses atrás, después de meses de búsqueda y rechazos. Su reputación lo precedía, y pocos empleadores querían asociarse con el empresario del escándalo. Jiménez, esto está bien, dijo Arturo Mendoza, el gerente, un hombre de 50 años que había aceptado contratarlo más por lástima que por convicción. Pero necesitas ser más rápido. Este informe debería haberte llevado 2 horas, no 4. Lo siento, don Arturo. Aún me estoy acostumbrando al sistema. Lleva 3 meses. Ya debería dominarlo. Xavi asintió sin rechistar. Había pasado de dirigir una empresa de 50 empleados a ser el último fichaje de una gestoría de barrio. Su salario actual era una 10ª parte de lo que había ganado en sus mejores años, pero era lo único que había conseguido después de agotar sus ahorros. Durante la pausa del almuerzo, caminó por las calles de Bilbao, rumbo al pequeño bar donde solía comer. En la esquina de Gran Vía, se encontró con Miquel Elorza, uno de sus antiguos socios de Energibasque. Xavi, qué casualidad. Hola, Miquel. ¿Cómo van las cosas? Bien, muy bien. Acabamos de firmar el contrato más grande de la historia de la empresa. Energía eólica para toda Guipúzcoa. 3 años de trabajo asegurado. Xavi sintió una punzada en el estómago. Ese había sido su proyecto, su visión. Ahora otros recogían los frutos de las semillas que él había plantado, pero que no había podido cuidar hasta el final. Me alegro por vosotros. Xavi, sabes que no tengo nada personal contra ti, ¿verdad? Lo que pasó con la empresa fue necesario. Los negocios son los negocios. Lo entiendo perfectamente, pero no lo entendía. O sí lo entendía, y eso era lo que más le dolía. Había construido una empresa basándose en su imagen personal, y cuando esa imagen se desplomó,
Todo lo demás se vino abajo con ella. Mientras tanto, en un café de la parte vieja de Bilbao, Natalia Herrera trabajaba en su portátil, intentando escribir artículos freelance para blogs de belleza y estilo de vida. Sus ingresos eran irregulares y escasos, pero había aprendido a vivir con poco. Su vida social prácticamente había desaparecido. Las amigas influencers que antes la rodeaban la habían abandonado cuando dejó de ser útil para sus redes. Las invitaciones a eventos se habían esfumado. Su cuenta de Instagram, que había sido su principal fuente de ingresos, se había convertido en un recordatorio constante de lo que había perdido. Su teléfono sonó. Era su madre, desde Vitoria. «Natalia, hija, ¿cómo estás?» «Tirando adelante, ama. ¿Has pensado en lo que te dije sobre volver a casa? Puedes quedarte con nosotros hasta que te recuperes». Natalia había considerado la opción muchas veces, pero volver a Vitoria significaba admitir oficialmente que su vida en Bilbao, sus sueños de ser influencer, todo había sido un fracaso completo. «Aún no, ama. Quiero intentar salir adelante por mí misma, como quieras, pero sabes que siempre tienes casa aquí». Después de colgar, Natalia miró a su alrededor. El café estaba lleno de estudiantes universitarios, profesionales en sus descansos, gente con propósito y dirección. Ella se sentía como un fantasma, invisible y sin rumbo. Su portátil mostró una notificación. Un nuevo artículo que había enviado a una revista había sido rechazado. «No se ajusta a nuestra línea editorial», decía el email. Era el quinto rechazo de la semana. De vuelta en casa de Carmen, Bruna llegó de la universidad con los brazos llenos de libros y la cabeza llena de nuevas ideas. Encontró a Carmen en el salón, con Ander en el cochecito, ambos viendo un programa de cocina en la televisión. «¿Cómo ha ido el día?», preguntó Carmen. «Increíble. Hemos empezado a ver casos reales en el módulo de terapia familiar. Es fascinante ver cómo las familias pueden reconstruirse después de las crisis más terribles. ¿Y cómo está mi nieto favorito?». Bruna se acercó al cochecito y Ander le regaló una de sus sonrisas desdentadas que la derretían cada vez que las veía. «Hola, mi amor. ¿Has sido bueno con la abuela? Has sido un ángel, aunque creo que ya empieza a echar de menos a su mamá cuando no estás». Era cierto. Ander había desarrollado una preferencia clara por los brazos de Bruna. Lloraba cuando se alejaba demasiado tiempo y se calmaba instantáneamente cuando escuchaba su voz. «Carmen, he estado pensando en algo». «¿Qué cosa?». «Creo que es hora de que busquemos nuestro propio lugar, Ander y yo». Carmen la miró con sorpresa mezclada con tristeza. «¿Te hemos molestado en algo? ¿Has estado incómoda?». «Todo lo contrario. Habéis sido perfectos, más que perfectos. Pero Ander necesita su propio espacio, su propia rutina. Y yo necesito demostrarme a mí misma que puedo hacerlo sola. Bruna, económicamente aún es muy pronto. Con lo que sacas de la pensión de Xavi y el trabajo de fin de semana en la clínica, lo sé, pero he hablado con la universidad. Hay becas para madres solteras, ayudas al alquiler, programas de apoyo. No va a ser fácil, pero creo que es el momento». Carmen se quedó callada un momento, procesando la información. Luego sonrió con esa mezcla de orgullo maternal que había perfeccionado criando a sus propios hijos. «Si eso es lo que quieres, te ayudaremos en todo lo que podamos. Pero quiero que sepas que siempre tendréis un hogar aquí». Esa tarde, mientras Ander dormía la siesta, Bruna se sentó en su portátil a buscar apartamentos. No necesitaba mucho. 2 dormitorios, cerca del transporte público para llegar a la universidad, en un barrio seguro para criar a un niño. Su móvil sonó. Era un número que no reconocía. «¿Diga? ¿Bruna Jiménez?» «Sí, soy yo. Soy Laura Martín, de la revista Mujer Hoy. Hemos seguido su historia desde que salió en los medios, y nos gustaría proponerle algo». Bruna frunció el ceño. Durante estos meses había rechazado todas las entrevistas, todos los programas de televisión que querían explotar su historia. «No doy entrevistas. Lo sé y respeto esa decisión, pero esto es diferente. Queremos ofrecerle escribir una columna mensual, sobre maternidad, sobre reconstrucción personal, sobre encontrar la fuerza después de las crisis vitales. No sobre su exmarido ni sobre el escándalo, solo sobre usted. Una columna, cada mes 1000 palabras, bien pagada, y con total libertad editorial para escribir sobre lo que considere importante». Bruna se quedó callada, considerando la propuesta. Escribir siempre había sido una de sus aficiones secretas,
algo que había abandonado cuando se casó con Xavi. ¿Puedo pensármelo? Por supuesto. Le envío los detalles por email. Pero me gustaría que supiera que hemos recibido cientos de cartas de mujeres preguntando por usted. Mujeres que se sienten identificadas con su historia y que quieren saber cómo sigue adelante. Después de colgar, Bruna se quedó mirando por la ventana. Había mujeres que querían escuchar su historia, no por el morbo del escándalo, sino porque necesitaban saber que era posible reconstruirse después de que tu vida se desmoronara. Por primera vez en meses no estaba pensando solo en sobrevivir, sino en prosperar. Esa noche, después de acostar a Ander y ayudar a Carmen con la cena, se sentó en su escritorio improvisado en el dormitorio de invitados y comenzó a escribir. Queridas lectoras, mi nombre es Bruna, y hace 7 meses mi vida cambió para siempre, no de la manera que había planeado, sino de la manera que necesitaba. Mientras escribía las primeras líneas de lo que sería su nueva carrera como columnista, en diferentes puntos de la ciudad, Xavi cerraba otro día de trabajo sin gloria, y Natalia enviaba otro artículo que probablemente sería rechazado. Pero en esa casa de Hecho, una mujer que había sido abandonada en el momento más vulnerable de su vida, estaba construyendo algo nuevo, algo propio, algo que nadie le podría quitar jamás. Y eso, de alguna manera misteriosa, hacía que todo el dolor hubiera valido la pena. Un año después del nacimiento de Ander, el apartamento de 2 dormitorios en Santuchu, que Bruna había conseguido alquilar, no era lujoso, pero era suyo. Las paredes estaban pintadas de colores suaves, había plantas en todas las ventanas, y los juguetes de Ander se esparcían por el salón como evidencia de una vida plena y alegre. Mamá, balbuceó Ander desde su trona, golpeando la bandeja con una cuchara de plástico mientras Bruna preparaba su papilla de frutas. Sí, mi amor, mamá está aquí, respondió, besando su frente. Y siempre va a estar aquí. Era sábado por la mañana, y tenían toda la casa para ellas. Bueno, para ellos dos y para Carmen, que había insistido en venir a ayudar con la mudanza definitiva la semana anterior, y que ahora visitaba religiosamente todos los fines de semana. El teléfono sonó. Era Ricardo. Hija, ¿has visto las noticias de esta mañana? No, papá. ¿Qué pasa? Tu columna está en primera página del suplemento dominical de El País. La voz de la supervivencia. Han titulado el artículo sobre ti. Bruna encendió la televisión y cambió a las noticias. Efectivamente, su foto aparecía en pantalla mientras la presentadora hablaba sobre el fenómeno de las columnas de Reconstruyendo desde cero, que se habían vuelto virales en redes sociales. Bruna Jiménez, conocida inicialmente por el escándalo que rodeó el nacimiento de su hijo hace un año, se ha convertido en una voz inspiradora para miles de mujeres españolas que enfrentan crisis familiares. Su columna mensual en Mujer hoy ha batido récords de lecturas y ha generado una comunidad online de más de 100.000 mujeres que comparten sus experiencias de reconstrucción personal. Ander la miró con sus grandes ojos oscuros, como si supiera que estaban hablando de su mamá en la televisión. ¿Has oído eso, pequeño? Tu mamá está en las noticias, pero esta vez por algo bueno. Durante ese año, Bruna había descubierto que tenía talento para la escritura. Sus columnas, que inicialmente trataban sobre maternidad en solitario, habían evolucionado hacia reflexiones más profundas sobre reinvención personal, fuerza interior, y la capacidad humana de convertir el dolor en crecimiento. Su buzón de correo se llenaba cada semana con mensajes de mujeres que le contaban sus propias historias. Divorcios difíciles, abandono, violencia doméstica, pérdidas de trabajo, enfermedades, todas buscando en sus palabras la prueba de que era posible salir adelante. El timbre sonó. Era Carmen, puntual como siempre, con una bolsa de magdalenas caseras y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Buenos días, mis amores. ¿Cómo está mi nieto favorito? Abuela Carmen, gritó Ander extendiendo sus bracitos hacia ella. Carmen lo alzó del salón y comenzó a hacerle cosquillas, arrancándole esas risas cristalinas que habían sido la banda sonora de la nueva vida de Bruna. Bruna, he visto las noticias. Estoy tan orgullosa de ti. Tu suegro estaría orgullosísimo también. Gracias, Carmen. A veces aún no me creo que esto sea real, que qué cosa sea real, que sea feliz, que esté en paz, que haya encontrado un propósito. Te lo mereces, hija. Te mereces esto y mucho más. Mientras Carmen jugaba with Ander en el salón,
Bruna se sentó en su pequeño escritorio junto a la ventana. Tenía que terminar la columna de este mes, que había decidido titular un año después, lo que he aprendido sobre el tiempo. Escribía sobre cómo un año podía cambiarlo todo, sobre cómo los momentos más dolorosos a veces eran semillas de las mejores transformaciones. Escribía sobre Ander, sobre Carmen, sobre la universidad, sobre descubrir fortalezas que no sabía que tenía. Su móvil vibró con un mensaje de WhatsApp. Era de Leire, su compañera de universidad. Bruna, ¿has visto que Xavi sale en las noticias económicas? Ha montado una consultora pequeña. Se llama Segundas Oportunidades Empresariales. Qué irónico, ¿no? Bruna leyó el mensaje sin sentir nada especial. Ni alegría, ni tristeza, ni rencor. Solo una ligera curiosidad, como cuando lees sobre la vida de un conocido lejano. Buscó la noticia en Internet. Efectivamente, Xavi había dejado la gestoría y había creado una pequeña empresa de consultoría para ayudar a otros empresarios a recuperarse de crisis de reputación. Tenía 2 empleados y una oficina modesta en Deusto. La foto que acompañaba el artículo mostraba a un hombre que había envejecido notablemente en un año. Las canas eran más prominentes, las líneas alrededor de los ojos más profundas, pero había algo diferente en su expresión, algo que Bruna tardó un momento en identificar. Humildad. ¿Qué lees?, preguntó Carmen acercándose con Ander en brazos. Una noticia sobre Xavi. Ha montado su propia empresa otra vez. ¿Y cómo te sientes al leerlo? Bruna reflexionó un momento sobre la pregunta, como si leyera sobre un extraño. Es curioso, pero ya no siento nada hacia él. Ni amor, ni odio, ni resentimiento. Solo nada. Eso es muy sano, hija. ¿Crees que debería alegrarme de que le vayan mejor las cosas? Creo que deberías sentir exactamente lo que sientes. Y si no sientes nada, está perfecto. Significa que has sanado completamente. Esa tarde, mientras Ander dormía la siesta, Bruna siguió escribiendo su columna. Reflexionaba sobre cómo el perdón no siempre significaba reconciliación, sino liberación. Sobre cómo a veces la mejor venganza era simplemente vivir bien. Su teléfono sonó. Era un número que no había visto en meses, pero que reconoció inmediatamente. Xavi. Dudó un momento antes de contestar. Diga. Bruna, soy yo. Xavi. Hola. He visto las noticias sobre tu columna. Quería felicitarte. Es increíble lo que has conseguido. Gracias. El silencio se extendió entre ellos. Xavi parecía buscar las palabras correctas. También quería decirte que he empezado terapia. Psicológica, quiero decir, para entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué fui tan egoísta, tan cobarde? Me alegro por ti, Xavi. Y quería preguntarte si podría ver a Ander. Han pasado 6 meses desde la última vez. Sé que pusiste condiciones y creo que he cumplido con la mayoría. Tengo trabajo estable, he demostrado constancia. Bruna miró hacia el dormitorio donde su hijo dormía plácidamente. Ander había cumplido 1 año la semana anterior, y cada día se parecía más a su padre. Tenía derecho a conocerlo y Xavi tenía derecho a intentar ser el padre que no había sido desde el principio. Podemos hablar de un régimen de visitas, pero tiene que ser gradual, supervisado al principio, y con horarios fijos que no cambien según tu conveniencia. Por supuesto, lo que tú digas. Y Xavi, sí, esto no es una reconciliación, no es un paso hacia arreglar lo nuestro. Es simplemente darle a Ander la oportunidad de tener un padre. Lo entiendo perfectamente. Después de colgar, Bruna se sintió extrañamente en paz. No había resentimiento en su voz. No había esperanzas escondidas. Simplemente había sido una conversación práctica entre 2 adultos que compartían un hijo. Esa noche, después de acostar a Ander y terminar su columna, Bruna se sirvió una copa de vino y se sentó en su pequeña terraza. Las luces de Bilbao se extendían ante ella como un tapiz de posibilidades. Su móvil mostró cientos de notificaciones. Su última columna, que había subido por la mañana a su blog personal, había sido compartida miles de veces. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. Gracias por demostrarme que es posible salir adelante después del abandono. Llevo 6 meses leyéndote religiosamente. Eres mi inspiración para seguir adelante después de mi divorcio. Mi marido me dejó cuando estaba embarazada. Tus palabras me han salvado la vida.
Se dio cuenta de que su historia había trascendido completamente la anécdota personal para convertirse en algo universal. Ya no era la mujer que había sido abandonada durante el parto, era la mujer que había convertido esa experiencia en una plataforma para ayudar a otras. Antes de irse a dormir, escribió una última reflexión en su diario personal, algo que no compartiría con nadie. Hace exactamente un año, en una noche fría de febrero, nació Ander. Esa noche pensé que mi vida se había acabado, que me había quedado sola para siempre, que no tenía fuerzas para criar a un hijo sin el apoyo del hombre que amaba. Hoy me doy cuenta de que esa noche no fue el final de nada, fue el comienzo de todo, el comienzo de descubrir quién era realmente, de encontrar mi propia voz, de construir una vida que es completamente mía. A veces las peores traiciones son los mejores regalos. Te obligan a encontrar fuerzas que no sabías que tenías. Te muestran quién está realmente a tu lado cuando todo se desmorona. Te dan la oportunidad de empezar de cero, pero siendo una versión mejorada de ti misma. No cambiaría nada de lo que pasó, ni una sola cosa, porque todo me ha llevado exactamente donde tenía que estar. Cerró el diario, apagó las luces y se fue a dormir. En el dormitorio de al lado, Ander respiraba suavemente, ajeno a todos los dramas que habían rodeado su llegada al mundo. Para él, mañana sería simplemente otro día de juegos, risas, y el amor incondicional de una madre que había aprendido que a veces perderlo todo es la única manera de encontrarlo todo. Y en diferentes puntos de la ciudad, Xavi trabajaba hasta tarde preparando su nueva empresa, y Natalia empacaba sus cosas para volver finalmente a casa de sus padres en Vitoria, ambos pagando aún el precio de aquella noche que cambió para siempre el curso de sus vidas. Pero en Santuchu, en un apartamento modesto lleno de amor y plantas, una mujer y su hijo dormían el sueño de los justos, rodeados por la paz que solo viene después de haber atravesado la tormenta y haber descubierto que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste. 3 años después el auditorio del Palacio Euskalduna estaba repleto. Más de 1000 mujeres habían venido desde toda España para escuchar a Bruna Jiménez en la conferencia Mujeres que renacen, historias de transformación. En primera fila Carmen sostenía a Ander de 4 años, que miraba fascinado a su madre subir al escenario con un vestido azul marino y una sonrisa radiante. «Buenos días a todas», comenzó Bruna, su voz resonando clara y segura por todo el auditorio. «Mi nombre es Bruna y hace 4 años era una mujer completamente diferente a la que veis hoy». Un silencio respetuoso llenó la sala. Muchas de las asistentes habían leído su libro Cuando todo se desmorona, el arte de renacer, que se había convertido en best-seller nacional. Otras la seguían desde sus primeras columnas. Todas sabían su historia, pero esperaban escuchar algo más profundo. Hace 4 años, en una noche fría de febrero, di a luz a mi hijo completamente sola. Su padre había elegido estar en otro lugar, con otra mujer, en el momento más importante de nuestras vidas. Esa noche pensé que mi mundo se había acabado. Bruna hizo una pausa, mirando hacia donde Carmen le sonreía con orgullo mientras Ander dibujaba en su cuaderno. Pero hoy quiero hablaros de algo que he aprendido. A veces, cuando creemos que todo se acaba, en realidad todo está empezando. Esa noche, mientras lloraba sola en una cama de hospital, no sabía que estaba naciendo la mujer más fuerte que jamás había imaginado ser. Los aplausos fueron espontáneos y prolongados. Bruna esperó a que se calmaran para continuar. No voy a mentiros, el camino no fue fácil. Hubo noches en las que pensé que no podría más, días en los que dudé de cada decisión que había tomado, pero también hubo momentos de una claridad cristalina, en los que entendí que la vida me estaba dando exactamente lo que necesitaba. La oportunidad de descubrir quién era realmente cuando nadie más me definía. En el público, una mujer de unos 40 años se secó las lágrimas disimuladamente. Había venido desde Sevilla después de que su marido la abandonara con 3 hijos pequeños. Las palabras de Bruna resonaban en su corazón como una canción familiar. Hoy, 4 años después, soy psicóloga, escritora, madre soltera orgullosa, y sobre todo, soy dueña de mi propia historia. Mi hijo Ander tiene una relación sana con su padre, que ha aprendido a ser responsable después de tocar fondo. Pero lo más importante, Ander tiene una madre que le está enseñando que la vida puede golpearte fuerte, pero tú siempre puedes elegir cómo levantarte. Ander levantó la vista de su dibujo y le sonrió,
Había crecido convirtiéndose en un niño alegre, seguro de sí mismo, rodeado del amor incondicional de su madre, su abuela Carmen, su abuelo Ricardo, y una extensa red de apoyo que se había formado orgánicamente alrededor de la nueva vida que Bruna había construido. A todas las mujeres que estáis aquí porque vuestro mundo también se ha desmoronado, quiero deciros algo. No estáis rotas, estáis en proceso de reconstrucción, y las mujeres que se reconstruyen a sí mismas son las más poderosas del mundo, porque han elegido conscientemente quiénes quieren ser. El auditorio completo se puso en pie. Los aplausos duraron varios minutos. Muchas mujeres lloraban abiertamente, otras sonreían con una esperanza que hacía tiempo no sentían. Después de la conferencia, Bruna firmó cientos de libros. Cada mujer que se acercaba compartía un pedacito de su historia. Divorcios traumáticos, abandono, violencia, pérdidas de trabajo, enfermedades. Pero todas tenían algo en común. Habían decidido seguir adelante. Bruna, le dijo una joven de unos 25 años, mi marido me dejó cuando se enteró de que estaba embarazada. Tu historia me salvó la vida. Literal. Estaba planeando, bueno, ya sabes, pero leí tu primera columna y entendí que podía hacerlo sola. ¿Cómo está tu bebé?, preguntó Bruna tomando sus manos. Tiene 2 años. Es la luz de mi vida. Y el mes que viene empiezo la carrera de enfermería. Como tú siempre dices, nunca es tarde para empezar de nuevo. Esa noche, en su casa de Santuchu, había comprado el apartamento el año anterior con los ingresos de su libro. Bruna acostó a Ander después de leerle su cuento favorito. Mamá, ¿por qué lloraban las señoras hoy cuando hablabas? Porque a veces, cuando los adultos están muy tristes, escuchar que otras personas han pasado por cosas difíciles y han salido adelante les da esperanza, como cuando yo me caí de la bici, y tú me dijiste que todos nos caemos pero lo importante es levantarse. Exactamente como eso, mi amor inteligente. Mamá, ¿tú estás triste por lo que pasó cuando yo nací? La pregunta la pilló desprevenida. Ander había empezado a hacer preguntas sobre por qué papá no vivía con ellos, por qué no había estado cuando nació. Bruna siempre le había contado la verdad, adaptada a su edad, sin dramatismo pero sin mentiras. ¿Sabes qué, Ander? No estoy triste. Estoy agradecida. ¿Agradecida? Sí, porque si las cosas hubieran sido diferentes, tal vez yo no habría descubierto lo fuerte que puedo ser. Y tal vez tú y yo no tendríamos esta vida tan bonita que tenemos ahora, solo nosotros dos. Ander se acurrucó contra ella, satisfecho con la respuesta. Mamá, cuando sea mayor quiero ayudar a la gente como tú lo haces. Puedes ayudar a la gente de muchas maneras, mi amor. Lo importante es que recuerdes que siempre tienes la fuerza para levantarte, pase lo que pase. Después de que Ander se durmiera, Bruna se sentó en su escritorio para escribir la entrada de su blog de esa noche. Había decidido documentar cada etapa de este viaje, no solo para sus lectores, sino para Ander, para que cuando fuera mayor pudiera entender completamente la historia de su familia. Queridas amigas, escribió, hoy he hablado ante 1000 mujeres, pero en realidad estaba hablando con la Bruna de hace 4 años, esa mujer asustada y rota que pensaba que su vida había terminado en una cama de hospital. Le habría dicho lo que os digo a vosotras. Tu dolor no es el final de tu historia. Es el comienzo del capítulo más hermoso que aún no has escrito. Las cicatrices no son señales de debilidad, son pruebas de supervivencia. Y las mujeres supervivientes somos las más hermosas del mundo, porque llevamos en nosotras la sabiduría que solo da haber tocado fondo y haber elegido subir. Ander me preguntó hoy si estoy triste por lo que pasó cuando nació. Le dije que estoy agradecida. Y es completamente cierto. Estoy agradecida a la vida por haberme dado exactamente lo que necesitaba para convertirme en quien tenía que ser. A todas las que estáis en el proceso de reconstruiros, confiad en vosotras mismas. El tiempo no cura automáticamente las heridas, pero sí te da la perspectiva para entender que eras más fuerte de lo que creías. Y esa fuerza, una vez descubierta, ya nunca se puede perder. Con amor y admiración, Bruna PD. Mañana Ander empieza las clases de natación. Dice que quiere ser tan valiente en el agua como mamá lo ha sido en la vida. Estos pequeños humanos nos enseñan más de lo que jamás les enseñamos nosotras. Cerró el portátil y se sirvió una copa de vino. Desde su terraza podía ver las luces de Bilbao extendiéndose hasta la ría.
Era la misma ciudad donde había vivido su peor pesadilla, pero también donde había construido su mejor vida. Su móvil vibró con un mensaje de Carmen. Orgullosa de ti hoy, como siempre. Ander me ha dicho que quiere ser como mamá cuando sea mayor. Creo que no puede tener mejor modelo. Sonrió y guardó el teléfono. Mañana sería otro día de consulta psicológica por la mañana, de escritura por la tarde, de parque con Ander por la noche. Una vida normal, cotidiana, perfectamente imperfecta, pero era suya, completamente suya. En algún lugar de la ciudad, Xavi cerraba otro día en su pequeña consultora, que había crecido modestamente gracias a su especialización en ayudar a otros empresarios a superar crisis de reputación. Había aprendido a valorar los pequeños éxitos después de haber perdido los grandes. Veía a Ander 2 sábados al mes, una relación cordial supervisada que había ido mejorando gradualmente. Su hijo lo llamaba Papá Xavi, para diferenciarlo de mamá, y aunque dolía no ser la figura central en su vida, había aprendido a agradecer cualquier lugar que su hijo le diera. En Vitoria, Natalia trabajaba en la tienda de ropa de su madre, después de haber terminado un curso de dependienta. Sus sueños de influencer habían quedado atrás, reemplazados por la tranquilidad de una vida sin focos ni escándalos. Había aprendido que a veces el mayor éxito es simplemente encontrar la paz. Pero en Santuchu, una mujer que había sido abandonada en su hora más vulnerable, se fue a dormir rodeada de proyectos emocionantes, de un hijo que la adoraba, y de la certeza absoluta de que había convertido su peor experiencia en su mayor triunfo. Y eso, al final, había hecho que todo valiera la pena, porque hay historias que comienzan con una traición y terminan con una liberación. Hay mujeres que pierden un marido y encuentran una versión de sí mismas que nunca supieron que existía. Y hay niños que nacen en la soledad pero crecen en el amor más puro y poderoso que puede existir. El amor de una madre que ha elegido conscientemente ser inquebrantable. Esta era una de esas historias. Y el final, como todos los mejores finales, era en realidad un comienzo. Fin. Imagina por un momento que estás viviendo lo que crees que es el momento más importante de tu vida, pero la persona a la que más quieres y en la que más confías simplemente no está ahí. Está en otro lugar, con otra persona, tomando otras decisiones. Si tuvieras que elegir entre 2 versiones de ti mismo, la persona que eras antes de la mayor traición de tu vida, o la persona en la que te convertiste, después de sobrevivir a ella y reconstruirte por completo, ¿cuál elegirías y por qué? Deja tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.